Muy buenas noches. Damos gracias al Señor en esta oportunidad una vez más aquí para compartir con todos ustedes en De Frente a la Biblia. Como ya sabemos, todos los sábados tenemos este espacio especial, aproximadamente media hora, a veces nos extendemos un poquito más para dar respuesta a preguntas, a interrogantes acerca de la Biblia que ustedes nos hacen durante la semana y que aún nos hacen mientras que estamos en la transmisión en directo. Así que les doy la bienvenida a todos a este espacio una vez más. Con ustedes su amigo y hermano Norberto Díaz Granados, teólogo y profesor en la Facultad de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en las áreas de exégesis y de arqueología bíblica. Damos gracias a Dios por esta oportunidad una vez más. Te invito a que coloques tu comentario, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, te invito a que la escribas ahora mismo en los comentarios justo aquí debajo del video. Si me estás escuchando bien, si tienes una excelente señal, por favor dame un like, un corazoncito, algo para saber que estás allí en sintonía. A todas las personas que llegan a la sintonía, por favor saluden, digan hola, aquí estoy, para que sepamos que estás ahí. A veces recibimos las notificaciones de que fulano de tal está escribiendo, fulano de tal está en sintonía, pero realmente nos gustaría que interactuaras con nosotros para poder compartir, para poder conversar, aún para poder debatir. Antes de iniciar esta noche, estamos hoy en el episodio número 10, ¿cierto? Episodio número 10 de Frente a la Biblia. Antes de comenzar esta noche, quiero pedirte un favor, y es que etiquetes a un amigo tuyo, a una persona, que compartas este video directo, compártelo con algún grupo en donde tú consideres que las personas que están allí deben escuchar o deben participar en el programa de esta noche. Cualquier pregunta que tengas acerca de la Biblia, te invito a que la escribas, colócala allí. La inquietud que tengas, cual sea, y trataremos de responderla durante la emisión del programa de esta noche. Recuerda, estás en De Frente a la Biblia, episodio número 10. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio especial. Bueno, mientras que ustedes van entrando, mientras que van escribiendo, mientras que van etiquetando a sus amigos, a las personas que quieran compartir esta charla de esta noche, yo voy a comenzar a entrar en materia con una pregunta que nos llega ahorita desde la ciudad de Cali, Colombia. La señora Lilia González, desde Cali, Colombia, está haciéndonos una pregunta especial y yo creo que hay mucho que decir al respecto de esto. Así que si tienes alguna opinión diferente a lo que yo voy a responder, te invito a que escribas, o si te queda alguna inquietud al respecto, escríbela, coméntala por favor y vamos a interactuar en esta noche. Lilia González de Cali, Colombia, nos está preguntando: ¿será borrado nuestro nombre del libro de la vida según lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 5? Reitero la pregunta, la voy a repetir. ¿Será borrado nuestro nombre del libro de la vida según lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5? Bueno, vamos a mirar qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, porque esto es uno de los mensajes que el Señor envía a la iglesia, en donde le dice: el que venciere será vestido, la respuesta de vestiduras blancas, y no borraré, dice así, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Como este versículo de Apocalipsis dice: el que venciere, no lo borraré. O sea, hay dos cosas que suceden aquí. La primera, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y por consiguiente, lo que viene después dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, dice así la escritura, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En la Biblia textual dice algo distinto. Por favor, si tienes el versículo a la mano, Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Es nuestra hermana Ligia que está preguntando si su nombre será borrado o nuestro nombre será borrado del libro de la vida por algún motivo, según lo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. ¿Qué dice? El que vence
así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Ok, bueno, la pregunta es, ¿el nombre tuyo puede ser borrado del libro de la vida? Esa es la pregunta. Según Apocalipsis capítulo 3:5, hay una condición para que el nombre permanezca escrito. Para que el nombre de esta persona que aparece escrita en el rollo de la vida, para que ese nombre permanezca escrito hay una condición. Y la condición es el que venciere, o el que vence así, como dice el Nuevo Testamento griego en la 28ª edición. Esa es la que acabamos de leer de la Biblia textual. Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Vamos a dejar la pregunta allí. Me gustaría que alguno de ustedes respondiera, si alguien quiere participar, si alguien quiere opinar. Oye, nunca hemos hecho eso. Siempre me he dedicado a responder. Pero sería bueno que, ahora que todos ustedes saben la pregunta, me gustaría saber qué opinan, qué piensan ustedes. ¿Es posible que tu nombre sea borrado del libro de la vida si no vences? Ahí está el versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El Señor dice, el que venciere se vestirá o lo vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿A qué se refiere el Señor con eso? Voy a darles unos segundos, de pronto un minuto, a ver si alguien se anima a contestar, a responder, si alguien se anima a escribir algún comentario acerca de esta pregunta. Y luego pues daremos la respuesta bíblica de qué significa esto y si sí o si no se borra el nombre de alguien que no vence. Vamos a mirar. Mientras tanto yo voy a estar revisando quiénes son las personas que están en sintonía. Tenemos a la hermana Viviana y a Sandra Blanco que nos están sintonizando en esta noche. Un saludo especial también para Zoraida Méndez Jiménez. Buenas noches, bendiciones. Tenemos también a nuestra hermana Alcira Lidueña también en sintonía. Qué bendición, qué bueno. Desde Barranquilla también, desde Bogotá está también Karina Colmenares. Bueno, nos gustaría saber si alguien tiene algo que decir al respecto. Mientras tanto vamos recibiendo sus preguntas, recibiendo sus comentarios. Pero sí, ¿qué piensas tú? Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del rollo o del libro de la vida y lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Esta pregunta nos la está haciendo Lilia González desde Cali, Colombia. Lilia González pregunta, ¿será borrado nuestro nombre del libro de la vida? Según Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Aquí tenemos una pregunta también que nos están llegando en línea. Hay una pregunta de Zoraida Méndez, la vamos a mirar más tarde. Vamos a ver qué dice ahorita. Aleja Escobar Gamba también, hermana, bendiciones. Qué bueno tenerte por aquí. ¿Tienes alguna impresión, tienes alguna opinión al respecto de esta pregunta? ¿Es posible que tu nombre sea borrado del libro de la vida si no vences? Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Vamos a darle unos 20 segunditos más a ver si alguien se anima a participar, alguien se anima a responder esta pregunta que nos está haciendo Lilia González desde Cali, Colombia. Recuerda que estás en De Frente a la Biblia. Vamos a ver. Alguien se anima. Vamos a darle unos 10 segundos más y entonces continuamos para dar la respuesta a esta pregunta. ¿Alguien? Hay una pregunta que tenemos aquí mientras que usted va pensando en qué va a responder, de nuestra hermana Zoraida Méndez Jiménez. Dice, ¿a qué hace referente la palabra del Señor cuando dice, escoge tú pues el camino de bien o el camino del mal? Tengo entendido de algunos predicadores que es lo referente al libre albedrío. ¿Qué tan cierto es eso? Okay.
Vamos a mirar. Bueno, Zoraida nos está respondiendo, está participando en la respuesta. Vamos a ver qué dice Zoraida. Dice, creo que no, porque desde el momento en que el Señor nos escoge y estamos en sus caminos, estamos escritos en el libro de la vida para siempre. Es mi humilde opinión. Ok, atentamente Alejandra. Alejandra Jiménez está dándonos esta respuesta. Muchas gracias, Ale, por participar. ¿Alguien más se anima a responder si el nombre será borrado del libro de la vida o no? Bueno, no hay más nadie que haya respondido. Me gustaría haber visto más participación de las personas que están en línea. Ok, aquí nos dice Alcina Isabel, está dando la respuesta también. Pero eso es para el pueblo de Israel, dice ella, porque para la iglesia, porque ya el Señor ha vencido y el nombre de los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, Karina comenta, hay una cita en Éxodo 32 al 33, donde podría confirmarse que el nombre puede ser eliminado, pero no estoy segura porque Dios no se arrepiente de lo que dice. Creo que la cita a la que se refiere Karina es una vez que Moisés está hablando con el Señor, le dice, si no vas con nosotros, si tú no vas conmigo, borra mi nombre, o si los eliminas a ellos, ráeme a mí, dice, ráeme del libro de la vida, o bórrame del libro de la vida. Creo que esa es la cita en la que está leyendo. Sí, hay una situación aquí donde Moisés habla con Dios y le dice, borra mi nombre del libro de la vida si no haces tal cosa. Y el Señor le dice, yo me compadeceré de quien me compadezca y tendré misericordia de quien tenga misericordia. ¿Qué dice la Biblia textual? Vamos a ver qué dice. Pero ahora perdona su pecado, si no, bórrame de tu libro que has escrito. Dijo Yahvé a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Ok, perfecto. Entonces, el Señor está diciéndole en Éxodo entonces también que Él borrará del libro a quien haya pecado contra Dios. Y en Apocalipsis 3:5 aparece nuevamente la mención del mismo Señor que está diciendo, al que venza no lo borraré del libro de la vida. ¿Qué tiene que ver eso hoy con usted y conmigo? Bueno, la respuesta es la siguiente. Según estaba diciendo ahorita nuestra hermana Alcira, este libro de Apocalipsis, y según ya hemos dicho también con anterioridad en otras ocasiones, el libro de Apocalipsis es un escrito que primariamente está dirigido al pueblo de Israel. Es un libro que es para los judíos, es un libro que es para la nación de Israel. En Apocalipsis capítulo 1, los versículos iniciales dicen para que este libro es la revelación de Jesucristo para sus siervos o para sus esclavos, para que sepan lo pronto que deben suceder estas cosas. Bíblicamente, en el lenguaje bíblico, los esclavos de Dios son los judíos, es el pueblo de Israel. Entonces, esta palabra primariamente ha sido dada a Israel. Y si bien es cierto, según dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, toda la Escritura debemos aprovecharla y aceptarla para nosotros, para que nos corrija, nos instruya, nos redarguya, para que nos haga perfectos. Sin embargo, no podemos olvidar que el destinatario original o el destinatario primario de la carta es a quien va dirigida la carta como tal. En este caso, Israel es el dueño o es el receptor final, original de esa carta, es Israel. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Dios le está dando ese mensaje es al pueblo de Israel, no ahora, sino en el futuro. ¿Por qué? Porque esta revelación que será entregada en el tiempo del cumplimiento, va a ser entregada al pueblo de Israel, y eso va a ser en el futuro. Alguien dice, pero si ya Apocalipsis se escribió hace 2000 años, ¿cómo en el futuro? Sí, porque Dios
lo inspiró hace 2000 años para cerrar el canon, pero esa palabra de Apocalipsis no se convertirá en vida, sino hasta justo el momento en el que la iglesia sea arrebatada o raptada en la venida del Señor. Entonces, estamos esperando que suceda esto, y la iglesia de Cristo, es decir, los que hemos creído en el nombre del Señor Jesús, cuando suene la final trompeta, dice la Biblia, seremos transformados, los que estemos vivos, y seremos arrebatados hasta el cielo. Y los que estén muertos resucitarán primero. ¿Sí? Entonces, en el momento que eso suceda, Israel va a quedar en este mundo para experimentar y para vivir un tiempo profético que está anunciado, que se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Será un tiempo terrible. La misma escritura define y dice que ese tiempo será un tiempo de angustia como nunca lo ha habido en la tierra y como nunca lo habrá. Se le llama en la Biblia el tiempo de angustia de Jacob. Y entonces, en el momento que la iglesia sea quitada, porque la iglesia no es Jacob, Jacob es Israel, y este tiempo de gran tribulación que aparece en el Apocalipsis es la angustia de Jacob. ¿Qué va a pasar en ese tiempo cuando la iglesia sea tomada? Cuando la iglesia sea quitada para recibir al Señor en el aire. ¿Qué va a pasar? Que comenzará ese tiempo de angustia a vivirse en plenitud, y entonces, por la acción y la obra sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor va a marcar, va a sellar a 144,000 varones de Israel. Dice la Escritura que serán elegidos 12,000 de cada tribu, y ellos testificarán y atestiguarán por el poder del Espíritu Santo en medio de Jacob, es decir, en medio de Israel. Y según lo dice Mateo capítulo 24, Jacob, ese tiempo de angustia de Jacob, de Israel, vendrá sobre Israel, sobre esta nación, un tiempo de prueba. Por eso dice la Escritura en el lenguaje figurado, dice que a la iglesia de Pérgamo, dice, será aprobada por 10 días. Este tiempo de prueba de 10 días corresponde o equivale al número de días que existe entre la fiesta de las trompetas y la fiesta del Yom Kippur. Es un lapso de 10 días. En ese lapso, que no son 10 días cronológicos, es un tiempo, proféticamente es un tiempo que el profeta Daniel anuncia como 1260 días, es decir, 3 años y medio. Ese tiempo de 3 años y medio, que en el lenguaje profético en Apocalipsis para la iglesia de Pérgamo menciona que son 10 días de tribulación, de prueba. Durante ese tiempo será una persecución mundial dirigida, enfocada exclusivamente al pueblo de Israel. Es decir, toda la persecución que el pueblo de Israel, que Jacob ha sufrido desde que se estableció como nación, hasta el gran holocausto nazi, toda la persecución acumulada de todos estos siglos no se comparará en nada a la persecución que sufrirá en el tiempo de angustia de Jacob. Eso es algo terrible. Yo solamente de mencionarlo se me hiela la sangre. Solamente de mencionar, solamente al hacer memoria de todo lo que el pueblo de Israel ha sufrido, ha padecido a manos de reyes, de emperadores, de soldados, de militares, guerras, hambres, persecución, esclavitud, ha sido tan terrible, pero ellos nunca han sufrido nada en todos esos más de 3000 años de historia. Juntos no serán nada en comparación al tiempo de angustia de Jacob al término de la semana 70 de Daniel. Entonces, Dios probará a Israel por un tiempo profético de 10 días. Y durante ese tiempo
144,000 serán sellados por el Espíritu Santo, escogidos por gracia. ¿Sí? No hicieron nada. No saben quiénes son. Pero en el momento que la trompeta final suene y nos vayamos con el Señor, el Espíritu Santo marcará por su propia potestad y por su propia voluntad. Escogerá 12,000 jóvenes varones, dice la Biblia, de cada tribu. Los marcará, los llenará de su presencia y de su gloria. Y al igual que sucedió en el Pentecostés, los pondrá a ser testigos del poder y la manifestación sobrenatural del poder de Dios en la tierra. Al mismo tiempo que los dos testigos anuncian el poder de Dios con señales y milagros y proezas, al mismo tiempo el mundo entero los va a perseguir. Y allí es donde se cumple la palabra del Evangelio de Mateo capítulo 24, donde les dice: ay de las que estén encinta en ese tiempo. El que esté en la montaña no baje a la ciudad, dice la Escritura. Y le dice: perseveren, porque no llegarán al último lugar de la tierra escondiéndose antes de que vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, Jesús les está diciendo a Israel que la persecución será a nivel mundial, y será tan terrible la persecución que les tocará huir de aldea en toda la tierra. Y cuando lleguen al último lugar en donde posiblemente encuentren refugio, cuando solamente quede un último lugar en la tierra, antes de que lleguen allí, el Hijo del Hombre aparecerá con gloria y majestad en las nubes. Y se cumplirá aquella palabra profética de Mateo 24 que dice que como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no me voy a avanzar más porque esto es un tema que a mí me apasiona, me encanta, pero no voy a seguir hablando de esto. Me voy a devolver ahora, y lo único que quería era colocar en contexto esta situación. Porque durante este tiempo de prueba profético de 10 días que habla a la iglesia de Pérgamo, que es a Israel, pues la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, estamos con Él en las nubes. Estamos allá recibiéndolo todavía en una fiesta tremenda. Mientras tanto, la angustia sobre Israel será sin precedentes. Pero entonces, al mismo tiempo, Dios estará probando la fe de Israel. ¿Por qué? Yo creo que esto tendremos que hablarlo otro día con más detalle. Hay muchos temas. Alguien me estaba diciendo en esta semana que de cada charla y de cada pregunta que se hace y de cada respuesta que se da salen como 100 preguntas más. Y yo le digo: sí, pero no digas nada porque nadie está preguntando. Pero si usted tiene alguna pregunta que le quede o que se le ocurra ahora durante todo lo que yo estoy diciendo y se le ocurre una pregunta, pues escríbala, aprovéchela. Porque es la única forma como yo voy a hacer un video de eso, es que usted me pregunte, si no, no voy a responder. Porque hay muchos temas que salen de aquí. Entonces me voy a devolver. Voy a devolverme porque este tiempo será un tiempo de prueba para Israel, donde Dios probará la fe de Israel. Y aquí tengo que decir dos cosas, o aclarar una más bien. Todos los judíos, todos, voy a repetirlo, todos los judíos están inscritos en el libro de la vida porque hay un pacto eterno con Israel. Punto. Todos. Es decir, Israel tiene una herencia patriarcal de fe que no la tiene ninguna nación de la tierra. Todo aquel que nace de sangre judía, de sangre israelita, ya viene inscrito en el libro de la vida. Es una bendición. Todos. Porque Dios tiene con Israel, con esta nación, un pacto sempiterno. Un pacto eterno, perdón, no sempiterno, un pacto eterno. Tiene un pacto eterno con Israel, en donde ellos son herederos de las promesas, la heredan por nacimiento. Es una bendición terrible. Ellos heredan la fe de Abraham, la heredan porque son sus hijos, y heredan todas las promesas de Abraham por nacer. Solamente por nacer de esa genealogía ya sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es una fe que es la fe de Israel.
no es la fe personal del judío, del israelita, es la fe como herencia nacional. Ellos heredan un pacto y heredan una fe nacional, digamos política, una fe política que los hace partícipes y herederos de esas promesas y de esa fe. En ese tiempo de la angustia de Jacob, Dios no va a probar esa fe. Él lo que quiere en ese tiempo de angustia de Jacob es que los judíos, los israelitas que estén vivos en ese momento y que estén siendo perseguidos por su fe heredada, demuestren su fe individual al rendirse a los pies del Mesías. Ellos heredan una fe de salvífica y de justificación por ser israelitas. Pero Dios les va a pedir en ese tiempo que demuestren su fe sirviéndole a Él. Y por eso dice la Escritura que al final Israel reconocerás la gloria de tu rey. Porque será el momento en donde ellos serán probados a nivel individual, como los gentiles. A nivel individual serán probados para demostrar que creen en el Mesías. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues porque van a haber 144,000 testificando de Cristo. Van a haber 2 testigos diciendo y testificando acerca de Cristo. Y van a decir que Él es el Señor. Los judíos tendrán entonces que renunciar a su fe, renunciar a su fe política de herencia nacional, y tendrán que entrar en obediencia en la fe individual en el Cordero. Esto lo tienen que hacer soportando la persecución, soportando la tortura, soportando aún el martirio y no negar a Cristo. El que venza, es decir, el que llegare a vencer y demostrar su fe individual en el Cordero, entonces Él le concederá vestirse de ropas blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Y entonces esa persona, ese israelita que demuestre su fe, se ganará el privilegio de que no sea negado delante del Padre ni delante de los ángeles. Pero esto no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo hoy fue injertada, y cuando este hecho, este suceso, este evento histórico venga de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, pues sencillamente todos los que creímos en Cristo y que rendimos nuestra vida a Él, ya no estaremos aquí para probar la fe. Nuestra fe ni siquiera ha sido probada. Voy a hacer este paréntesis aquí porque, bueno, Israel va a ser probado y la fe de nosotros, pues, gloria a Dios. Nuestra fe no ha sido probada. Ni siquiera los hermanos que han padecido persecución hasta el martirio, su fe ha sido probada. ¿En dónde Dios probó nuestra fe? Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros nunca, por eso el apóstol le dice a la iglesia: vosotros nunca habéis luchado hasta la muerte contra el pecado. En ese sentido, la iglesia nunca venció. Nosotros nunca vencimos al pecado ni batallamos contra el pecado hasta la muerte. El que venció por nosotros es Cristo. Aleluya. Y por eso la victoria de Jesús en la cruz del Calvario la hizo por ti y la hizo por mí. Jesús venció en la cruz para que yo no tuviera que probar mi fe. Jesús venció en la cruz para que yo no debiera pasar por los días de angustia. Él venció por mí y para mí. Lo único que Él me pide hoy es que yo acepte esa gracia de que Él tomó mi lugar y venció por mí. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y entonces, como Él ya venció, yo soy más que vencedor ahora en Cristo Jesús. Pero verdaderamente nosotros, ningún gentil soportaría que su fe fuera probada. Primero porque no tenemos las fuerzas y no tenemos la herencia patriarcal que sí tiene Israel.
nosotros no la tenemos. Nosotros necesitamos agarrarnos, así sea de lo más mínimo, de la gracia. Porque en el momento en el que nuestra fe sea probada, si llegase a ser probada, seguramente no pasaríamos la prueba. Y por eso el Señor, en su presencia y sabiendo todo de antemano, nos libra del tiempo de la prueba y nos lleva con Él a las nubes, mientras que Israel es probado. Entonces, la respuesta a todo esto que hemos dicho ahora, para entrar para tratar de poner en contexto la palabra, es que ninguna persona de la Iglesia de Cristo hoy jamás podrá ser su nombre borrado del libro de la vida. Gloria al Señor. Esta palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, atañe solamente a Israel en el tiempo de la persecución, de la gran angustia de Jacob. Bueno, por ahí alguna persona, si quiere compartir, quiere conversar o quiere comentar algo, yo voy a estar aquí mirando. Aquí los tengo, voy a estar viendo sus comentarios. Si alguien tiene algo más que decir o tiene algo que preguntar al respecto, pues me encantaría escucharlos. Esto es un tema bastante interesante, muy bueno. Quiero darle las gracias a mi hermana Lilia González de Cali por semejante bomba que tiró aquí. Eso es una bomba. Apocalipsis 3.5 y la tiró aquí en vivo. Bueno, qué bendición. Eso es bonito, cuando hacen esas preguntas así. Lo ponen a uno a pensar, lo hacen pensar a uno y permite que el Espíritu Santo traiga luz a su palabra y traiga luz a lo que estamos diciendo. Amén, gloria al Señor. Aquí tenemos un comentario de Sandra, dice: Dios tiene todo el poder y Él es el dueño de la vida, Él es el que lo escribe. ¿Por qué borrarlo después si Él lo conoce todo? Claro. Bueno, entonces ahí ya di la respuesta. Un saludo especial para Héctor Rodríguez Martínez. Héctor Rodríguez, un saludo especial, mi hermano. Mi hermano David Cartagena. Mi hermano, gloria a Dios. Tengo tiempo sin verte. Un abrazo fraternal a distancia, un cordial saludo, David. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o quieren comentar algo acerca de lo que hemos respondido en esta noche, pues sería interesante escucharles. Vamos a mirar si tenemos alguna otra pregunta por aquí en línea. La pregunta que me están haciendo: bueno, pastor, entonces la iglesia no estará para el tiempo del final y de la gran tribulación, según lo que usted acaba de decir. No, la iglesia no pasará el tiempo de angustia de Jacob. La iglesia de Cristo está siendo perseguida hasta hoy, desde que Cristo se fue. Todos como iglesia estamos sufriendo persecución, estamos siendo perseguidos, pero el tiempo de la angustia de Jacob, como el nombre lo indica, es de Jacob, no es de la iglesia. Ese es el tiempo de la angustia de Jacob. En ese tiempo es donde el anticristo se va a manifestar, se manifestará el falso profeta, la bestia saldrá en su apogeo. Lo que yo creo a nivel muy particular es que alcanzaremos, como iglesia, alcanzaremos a ver los albores de la manifestación del falso profeta y del anticristo. Es muy probable que logremos ver todo el escenario político y todo el escenario bélico y todo el escenario social dispuesto y listo para que el anticristo suba al poder. De hecho, yo creo que lograremos ver al anticristo en vida antes de que él sea coronado o sea establecido como gobernante mundial. Yo estoy convencido de que lo vamos a ver. Yo creo que serán los tiempos de más fervor de la fe cristiana. Creo que Dios permitirá que la iglesia lo vea, porque hasta el sol de hoy hay mucha iglesia que no cree que el anticristo venga. Hay mucha iglesia que está convencida de que eso es figurado, de que eso es simbólico, de que eso no es literal. Y ese pensamiento tan vago, tan pobre del conocimiento bíblico ha llevado a que la iglesia de Cristo esté descuidada.
sea niña, no madure. Pero verdaderamente en el momento, pienso yo, el apóstol Pablo dice, digo yo, más no el Señor, pienso yo, y si de pronto estoy equivocado, pues perdón, pero en mi pensamiento, yo creo que es muy factible de que como iglesia logremos ver el albor. Aquí no estoy diciendo nada que diga la Biblia o que no diga, estoy solamente dando mi opinión, o no debería hacer eso, pero por motivo de la pregunta tengo que decirlo. Creo que la iglesia podrá ver el albor de la manifestación del anticristo, y antes de que el anticristo sea establecido como gobernante mundial, la iglesia será tomada. Creo que será un tiempo crucial en donde la iglesia avivará su fe, en donde la iglesia se dará cuenta de que no hay marcha atrás, donde la iglesia se dará cuenta de que Cristo viene efectivamente como lo ha prometido, y donde la iglesia vivirá su último avivamiento de la hora 11, en donde los que estaban todavía sin hacer nada van a entrar corriendo, así sea de último, para poder recibir la recompensa. Con esto no estoy transgrediendo la escritura en ninguna parte, solamente creo que es muy factible. Lo que sí sé y estoy seguro es que la iglesia no vivirá el tiempo de la angustia de Jacob, porque como dice la Biblia, es un tiempo para Jacob, es decir, para Israel. La iglesia debe haber sido quitada, tomada, para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Hay algunas cosas adicionales a esto, pero que no las voy a decir porque no vieran el caso y porque no me las han preguntado. Entonces no las voy a hablar, pero creo firmemente, según dice la Biblia, que la iglesia no pasará el tiempo de la angustia de Jacob. Bueno, vamos a mirar si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, por falta de conocimiento el pueblo perece. Amén. Sí, así es. A darle un me gusta a ese comentario. Sí, claro que sí. Bueno, entonces hay una pregunta más, creo que viene de mi hermana Alejandra, creo que le he editado una pregunta. Voy a buscarla nuevamente para leerla. Bueno, esa fue la opinión de Alejandra ahorita de la pregunta. Ok, pero sí hay una de Zoraida. ¿A qué hace referencia la palabra del Señor cuando dice, escoge tú pues el camino de bien o el camino del mal? Tengo entendido de algunos predicadores que es lo referente al libre albedrío. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, ahí yo creo que este camino de vida y camino de muerte creo que está en Jeremías. Camino de vida y camino de muerte creo que está en el libro del profeta Jeremías. Creo que es el capítulo 21. Zoraida, si tú estás por ahí y me puedes confirmar si esta cita la estás sacando de allí. Jeremías capítulo 21 versículos 7, 8 creo. Bien, vamos a verificar. Cuando el Señor le habla y le dice que pone delante de él camino de vida y camino de muerte. Creo que es esa la cita. Versículo 8. Verso 8, ok, a ver, ¿qué dice? Y a este pueblo le dirás, así dice Yahvé, he aquí yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Ajá. El que permanezca en esta ciudad morirá por la espada o por el hambre, pero quien salga y se entregue a los caldeos que os asedian, vivirá y tendrá su vida por botín. Bueno, ahí está la respuesta. Aquí está la respuesta, hermano Zoraida. Resulta que hay una palabra de Dios por medio del profeta de lo que tienen que hacer. Y el mismo Señor les está diciendo más adelante, pues a él les dice que pone delante de ellos camino de vida y camino de muerte. ¿Sí? Vamos a repetirlo, vamos a ver. Otra vez, vamos a repetirlo. Y a este pueblo le dirás, así dice Yahvé, he aquí yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte.
El que permanezca en esta ciudad morirá por la espada. Ese es el camino de la muerte. El que permanezca en esta ciudad, ¿qué va a pasar? Morirá por la espada. Ok. O por el hambre. O por el hambre. Pero quien salga y se entregue a los caldeos que os asedian, vivirá y tendrá su vida por botín. Pero el que se entregue voluntariamente a los caldeos, es decir, a Babilonia, vivirá. Ahí está la respuesta, hermana Zoraida. En ningún momento esto se refiere al libre albedrío. Yo no sé los predicadores de dónde sacan eso. ¿Cómo decir que cuando por lo menos en esta cita de Jeremías, que es la que se me vino a la mente, tú no colocaste ninguna cita Zoraida por ahí, pero la que se me vino a la mente fue esa. Si tú me confirmas que esa es la cita de la cual me estás preguntando, entonces la respuesta a esa pregunta es no es el libre albedrío, porque Dios mismo está explicando cuál es el camino de la muerte y cuál es el camino de la vida. El camino de la muerte era quedarse en Jerusalén. Si quedas aquí, te mueres, te van a matar o te vas a morir de hambre, porque vas a quedar en asedio. La ciudad estaba sitiada. Pero si te rindes, vas a vivir. ¿Qué quieres? ¿Morirte aquí o vivir en la esclavitud? Ese era el camino de la vida. Bueno, ya conocemos la historia. Los que se quedaron murieron y los que se fueron quedaron esclavos y estuvieron por un espacio de 70 años en la esclavitud en Babilonia. Bueno, esa es la respuesta, hermana Zoraida. Si tienes alguna pregunta o si me confirmas si la cita era esa o no, para poder verificar en el contexto, cuál es el contexto de la cita en donde está sacándola. Porque de aquí, de Jeremías 21:8, no es el libre albedrío, es el camino de la vida y de la muerte, era la consecuencia de quedarse o de irse de la ciudad. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos está haciendo Alcira. Dice, ¿por qué Séfora le dijo a Moisés, me eres esposo de sangre? Una buena pregunta. Están tirando bombas. ¿Por qué Séfora le dijo a Moisés, me eres esposo de sangre? Si no estoy mal, eso está en Éxodo capítulo 4. Creo que es el capítulo 4 de Éxodo. No estoy seguro. Bueno, si me puede confirmar la cita, Alcira, por favor, me confirma exactamente la cita, creo que es el capítulo 4. Mientras tanto, voy a ir respondiendo por aquí una pregunta que hicieron también. Voy a mirar aquí quiénes son los nombres. Verso 25. Verso 25, ¿sí? 4:25. Bueno, ténmela ahí. Éxodo capítulo 4, versículo. Creo que la historia comienza en el 24, 25 y 26. Serían los tres versos que hay que leer. Éxodo capítulo 4, versos 24, 25 y 26. Bueno, tenlo ahí y ahorita lo leemos. A ver si tenemos tiempo de responder esta pregunta. Voy a responder otra que ya estaba hecha acá. Voy a pedirle al hermano que me confirme el nombre, a que me diga cómo es que se llama para poder hacer la pregunta. Aquí hay una pregunta. Carlos Luis Herrero desde Texas, Estados Unidos. Carlos Luis Herrero desde Texas, Estados Unidos. Ok. Carlos Luis Herrero desde Texas, Estados Unidos está preguntando, ¿tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios me perdone los pecados? Tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios perdone mis pecados. ¿Qué dicen ustedes? Los llamo nuevamente a que participen, a todos los amigos y a las hermanas que están allí en sintonía. ¿Qué dicen ustedes? Díganme, a ver, ¿tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios perdone mis pecados? Si ustedes tienen algo que decir, me gustaría escucharles.
Mientras tanto voy a compartir esto con el grupo. Voy a tratar de compartir aquí con el grupo. Vamos a hacer la invitación. Entre participa hoy en De Frente a la Biblia. Estamos en vivo. Y me acordé de que alguien me dijo que le recordara. Está bueno, me acordé de que alguien me dijo que le recordara. A veces cuando me dicen, me hace el favor y me recuerde, bueno, recuérdame para recordarte, porque a mí se me olvida todo. Entonces, voy a mandarles ahí la invitación a estas personas que me dijeron, recuérdame, pastor, cuando hay. Bueno, listo, voy a mandarlo acá. Por aquí. Y acá. Ya, listo. Ok, listo, compartido. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios perdone mis pecados? ¿Tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios perdone mis pecados? Me gustaría saber su opinión, qué dicen, qué pueden opinar al respecto. Recuerda que estamos en vivo aquí en De Frente a la Biblia, dando respuesta a algunas preguntas y algunos interrogantes que ustedes mismos nos están haciendo al respecto de la Escritura, al respecto de la Biblia. Vamos a darles 10 segundos más si alguien quiere participar, si alguien quiere decirnos la respuesta, por qué es necesario, voy a repetirla, se me olvidó. Dice, ¿tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios me perdone los pecados? A ver, ¿qué dice? ¿Tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios me perdone los pecados? Acá en 10 segundos. 10 segundos para que me digan, ¿tengo que esperar hasta el día del juicio final para que Dios perdone los pecados? Bueno, Karina está comentando, Dios ya nos perdonó cuando murió por nosotros. Además, Hechos dice que el perdón de pecados lo puedo recibir cuando me bautizo. Ok, listo. Vamos a responder esto entonces a nuestro invitado que nos está haciendo esta pregunta. Vamos a responderlo. Entonces, en el momento en el que venimos al Señor y creemos en Él, en el momento que creemos en el Evangelio, bueno, muchas veces la palabra creer para muchas personas se convierte en algo muy etéreo, en algo muy intangible, impalpable. Pero realmente creer en este sentido se refiere a aceptar. En el momento que acepto que Jesús murió por mí, en ese momento que yo creo, es decir, que yo acepto el sacrificio del Señor, en ese momento mis pecados pasan a ese proceso del perdón. En el momento que Dios hace la creación, en el momento que Dios hace sus cosas, hace su creación en esta tierra, antes de que todo esto pasara, el Señor antes de eso hizo un pacto. El primer pacto que la Biblia nos presenta está en la epístola de Tito. Se llama el pacto de la sangre eterna. Este pacto estaba en la mente del Dios único y verdadero que subsiste en esa multiplicidad de manifestaciones, Padre, Hijo, como Espíritu. Este pacto de la sangre, Él lo planeó desde antes de la creación, y lo planeó Dios para Él entregar al Hijo, donde el Hijo se entregaba voluntariamente para cumplir la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo.
Entonces, este pacto o este acuerdo que se logró en la manifestación de Elohim en su eternidad plena, ellos previeron y ellos acordaron cómo iban a hacer para resolver el problema que se iba a manifestar después del pecado. Entonces, ellos determinaron de antemano en ese pacto de la sangre eterno, ellos determinaron que todo aquel que aceptara, todo aquel, no importa el tiempo en el que nazca, todo aquel que aceptara ese sacrificio sería perdonado. Entonces, en esa eternidad, Dios estaba tomando una decisión de colocar una provisión sobrenatural que fuera expiatoria para que el hombre lo pudiera recibir y fuera perdonado de sus pecados. Entonces, cuando el hombre desobedeció a Dios en el jardín del Edén y se va detrás de Satanás, recibe todas las maldiciones del dolor, de la enfermedad, lágrimas, muerte. Entonces, en toda esta rueda de vanidad, lo que hablábamos la semana pasada, donde la humanidad se mueve, que nace, crece, se reproduce, muere y vuelve otra generación a hacer lo mismo. Una rueda gigante de ciclos que está rodando y rueda y rueda y rueda y rueda. Y entonces, en medio de todos esos ciclos, en uno de esos ciclos, nació el Cordero y le dice a la humanidad: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, él es el que presenta el plan en el cumplimiento de los tiempos para que todo aquel que lo cree en él, sus pecados sean expiados y él sea perdonado. En ese sentido, todas las personas que creen, es decir, aceptan a Cristo como el perdonador, ¿sí? No solamente como el Salvador, sino como el perdonador. En el momento que la persona acepta el sacrificio de Cristo, en el momento que lo acepta, en ese momento se activa el pacto de la sangre de la eternidad para esa persona. ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Tienes que pagar? No. ¿Tienes que dar una ofrenda o una primicia? No. Lo que tienes que hacer es creer solamente. Ahora, ¿por qué tuvo que hacerse un pacto de sangre eterno? ¿Por qué? Porque Dios diría posteriormente en la palabra escrita algo que ya habían acordado en la eternidad, en donde dice: si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, en ese momento, en la eternidad, antes de la creación, Dios determinó que la única forma de pagar por el pecado era a través de la sangre del culpable. Entonces, en el momento que la persona culpable moría, derramaba su sangre para pagar por su pecado, en ese momento el pecado desaparecía. Entonces, como lógicamente todo aquel que pagara con su sangre indefectiblemente moría, entonces Dios proveyó en la eternidad un cordero y lo determinó para que fuera el cordero el que tomara el lugar sustitutivo de el culpable. Entonces, cuando viene en ese pacto eterno, él establece que sea un cordero el que muera en lugar del culpable, cosas que posteriormente plasmó en la ley. Eso fue algo que ya la ley había sido determinada en los cielos, pero apenas se estaba dándose a conocer en la tierra, en la revelación. Y por eso, cuando la ley se establece, el sacrificio de los corderos se estableció como un rito. Y por eso mismo el profeta Juan, el Bautista, cuando ve a Jesús venir, reconoció a ese personaje que venía, lo reconoció como el que estuvo en la eternidad, poniéndose de acuerdo con Elohim en que él voluntariamente vendría como cordero y derramaría su sangre para que todo aquel que creyera en él no tuviera que morir. Juan el Bautista lo reconoció porque él tenía la señal, porque el que lo mandó a bautizar en agua le dijo: cuando tú veas a alguien que viene y que el Espíritu Santo está sobre él, ese es el cordero que conmigo acordó en la eternidad, antes de que todo esto existiera, dar la vida por la humanidad. Cuando tú lo veas, declara, díselo a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga la vida eterna. Entonces, esa maravilla
esa maravilla la estableció Dios en la eternidad. De modo que este corderito fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado a causa de nuestra justificación. Esta palabra del Señor se produce en el momento del Cronos aquí en la tierra. Voy a decir esto porque es algo muy poderoso y algo que la mayoría de las personas no han de pronto comprendido. En 1 Corintios capítulo 15, hay una declaración muy poderosa en lo que se explica o en lo que trato de decir ahora. Hay una declaración muy poderosa y es que Jesús muere por nuestras transgresiones. Si usted está de acuerdo con eso, escriba un amén ahí en el comentario. Si usted cree que Jesús murió por sus pecados, escriba un amén. Dice: amén, Jesús murió por mis pecados. La Biblia dice que ese cordero fue establecido en la eternidad. Fue establecido en la eternidad para que Él muriera por mí. Lo único que tengo que hacer yo es creer que Él es el Cordero de Dios. Y si yo creo que Él es el Cordero de Dios, entonces recibo por gracia la victoria de Él y no tengo que morir por mis pecados porque ya Él murió por mí en mi lugar. ¿Vale? Entonces la Biblia declara que Él murió por mi transgresión y no sé si por la tuya. ¿Usted cree que Jesús murió por su transgresión? Yo creo que debe creerlo, le conviene creer que Él murió por sus pecados, porque solamente el que cree es salvo. Entonces, si Jesús, la Biblia dice que Jesús murió por mi transgresión, pero resucitó por mi justificación. ¿Qué quiere decir eso? Su muerte fue la consecuencia de mi pecado. Y por mi culpa, Él murió. Pero resucitó como señal de que mi pecado fue perdonado. Aleluya. Y por eso dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, se me escapa el versículo, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo diciendo: si Cristo no resucitó, entonces todavía estáis en vuestros delitos y pecados. De pronto usted la ha leído. Si usted me puede colaborar y me dice en qué versículo está, eso está en 1 Corintios capítulo 15, debe estar después del 23 en adelante. Si Cristo no resucitó, entonces estáis todavía en vuestros pecados. Entonces la resurrección de Cristo como digo, la resurrección de Cristo es la señal, la prueba. Creo que es el versículo 19, 20, 21. Búscalo por 1 Corintios capítulo 15, verso 19 en adelante. La resurrección de Cristo se da única y exclusivamente porque Dios ya me perdonó cuando Él murió por mí. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15? Verso 19. Verso 14. Desde el 14. Bueno, a ver. Desde el 13. Bueno, a ver qué dice. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha sido resucitado. Verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra proclamación y vana vuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios. No, pero sigue. Hay otro versículo que hay que yo quiero que digas. Porque testificamos contra Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vuestra fe es inútil, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué versículo es? El 17. 17. 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Si Cristo no resucitó, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que la resurrección de Cristo es la señal inequívoca de que mis pecados se fueron.
Aleluya. Y si Él no resucitó, entonces literalmente estamos en la olla. Pero Él resucitó. Vive Dios. Entonces, para responderle a mi hermano a esta pregunta, ¿tienes que esperar hasta el día del juicio final para que tus pecados sean perdonados? No. Si crees en Jesús, ya tus pecados entran en ese proceso. Si crees en Él, en su palabra, si crees en su obra redentora, entonces estás en el camino de que el perdón se efectúe ahora, en vida. ¿Qué tienes que hacer? Bautizarte. Tienes que bautizarte. El apóstol Pedro en Hechos 2:38 dijo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón o para liberación de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ese perdón o esa liberación de los pecados viene por creer en el Señor, y ese creer, ese aceptar a Dios, aceptar a Cristo, me obliga a bautizarme. Esos son dos actos que hacen parte de uno. El creer en Él y el bautizarme hace parte de lo mismo. No puedo creer y no bautizarme. El paso de obediencia es bautizarme en el nombre de Jesús, para que entonces mis pecados sean borrados y para que yo reciba el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué hora es ya? Ya van a ser ya se nos fue la hora. Tenemos una hora aquí, bueno, gloria a Dios. Tenemos a nuestro hermano Vicky Wassam desde Pakistán. Un cordial saludo, Vicky. Sí, God bless you. Está creyendo aquí mi hermano, God bless you, Vicky. Un cordial saludo a toda la iglesia en Pakistán también. Estamos siempre orando por ustedes, mis hermanos. Bueno, aquí tenemos una pregunta que por causa del tiempo no vamos a poder responder hoy. La pregunta de mi hermana Alcira, lo siento, no voy a poderla responder porque ya se nos fue el tiempo, pero la tendré pendiente para el próximo sábado. La pregunta: ¿por qué Séfora le dijo a Moisés: me eres esposo de sangre? Lo único que voy a decir es que ese es uno de los pasajes más oscuros en cuanto a la interpretación bíblica. Es uno de los pasajes más como el del fulano de tal, que hablamos el otro día cuando nos preguntaron de la boda, de la cena en el Hades. Ese es uno de los pasajes más oscuros que hay. Pero Dios mediante, el próximo sábado, de frente a la Biblia, a 8 de la noche, hermana Alcira, estaremos dando respuesta a esta pregunta. Los hermanos que quieran investigar acerca de este tema pueden buscarlo en Éxodo capítulo 4, versículos 23, 24, 25 y 26. Ahí está Éxodo 4 del 23 al 26. Ahí aparece la escena en donde Séfora, la esposa de Moisés, le dice: me eres esposo de sangre. Me gustaría que usted leyera, que escudriñara y mirara a ver de qué se trata ese pasaje, y el próximo sábado a partir de las 8 de la noche, con la ayuda de Dios, estaremos dando respuesta o tratando de dar respuesta a este interrogante, a esta pregunta. A todos los amigos que nos acompañaron en esta noche, gracias por estar aquí, gracias por participar. No olvides compartir este video, compártelo en tus grupos, compártelo en tus redes sociales, y no olvides tampoco entrar al canal de YouTube. Ahorita lo voy a dejar aquí en un comentario para que entres y mires todas las preguntas de todos los episodios anteriores. Hoy es el número 10. Hay 9 programas previos, hay más de 9 horas de video. Hay más de 9 horas de video, de respuestas, de preguntas, en donde puedes mirar cada pregunta individual directamente, sin necesidad de pasar por toda la hora. Busca la pregunta que quieres responder y ahí, que quieras la respuesta, y allí la podrás revisar y la podrás mirar con total tranquilidad. No olvides suscribirte, no olvides compartir, y si tienes algo que preguntar o algo que decir o que debatir, te invito a que lo escribas también. Un abrazo a todos, los amo en el amor del Señor, y espero poderlos volver a ver el próximo sábado, si Cristo no ha venido por su iglesia. El próximo sábado, 8 de la noche, en De Frente a la Biblia. Un abrazo a todos y que Dios les guarde. Chao, chao.